Mi esposa arruinó nuestra vida por una fantasía con su jefe adinerado, y cuando él la dejó sin trabajo ni futuro, quiso regresar como si yo fuera su refugio de emergencia. Tengo 35 años y estuve casado con mi esposa por casi 9 años. Vivimos en un suburbio de Dallas, Texas, donde compramos nuestra casa juntos hace 6 años. Nuestra vida, al menos desde mi perspectiva, era normal. No perfecta, claro, pero normal. Ambos teníamos trabajos estables, yo trabajo en una empresa de cableado estructurado desde hace años y ella era asistente ejecutiva en una firma de inversiones bastante reconocida en el centro de la ciudad. Siempre pensé que estábamos en la misma página, casa estable, rutina tranquila, metas compartidas. No éramos ese tipo de pareja que sube fotos besándose en Instagram ni de los que hacen viajes cada mes, pero me gustaba pensar que éramos sólidos. Ella era muy organizada, le gustaba planificar todo y tenía un carácter fuerte, pero yo siempre lo tomé como parte de su personalidad. Yo soy más relajado, más de dejar que las cosas fluyan, y tal vez por eso creí que nos complementábamos. Nos conocimos en una fiesta universitaria, ella estudiaba contabilidad, yo ingeniería eléctrica, y desde entonces fue como si no nos despegáramos nunca más. O al menos, eso creí yo. Todo empezó a cambiar hace poco más de un año, cuando la empresa donde trabajaba ella fue comprada por otra firma más grande y el nuevo CEO se mudó desde Nueva York a Dallas para supervisar directamente. Empezó a hablar de este tipo todo el tiempo, que si era joven para su cargo, que si tenía una visión innovadora, que si era exigente pero brillante. Yo no soy celoso, ni mucho menos paranoico, así que no lo vi como una amenaza. Pensé que era simplemente un nuevo ambiente de trabajo que la tenía emocionada y nerviosa a la vez. Empecé a notar algunos cambios, empezó a arreglarse más para ir al trabajo, a llegar más tarde de lo usual, a revisar el celular con una sonrisa que no compartía conmigo. A veces tenía reuniones fuera del horario laboral que antes no existían, cenas con el equipo, viajes cortos a Houston o Austin para eventos corporativos. Cada vez que yo mencionaba que se estaba alejando, ella decía que estaba estresada y que yo no entendía la presión a la que estaba sometida. Para ponerlo en contexto, yo estaba trabajando 10 a 12 horas diarias para mantenernos estables. Ella ganaba bien, sí, pero yo me encargaba de todo lo relacionado a la casa, mantenimiento, jardín, arreglos, e incluso cocina la mayoría de los días. Lo hacía porque la amaba, porque pensaba que si ella crecía profesionalmente, todos íbamos a estar mejor. Me parecía justo ceder en algunas cosas. El punto de quiebre fue hace 6 meses. Regresé de un turno de 14 horas en un proyecto pesado en Fort Worth. Llego a casa y noto que falta ropa. Al principio pensé que había ido al gimnasio o algo, pero al revisar el closet noté que faltaban maletas también. Le llamé. No contestó. 1 hora después me mandó un mensaje de texto que decía, necesito tiempo. Me estoy quedando unos días con una amiga. No me llames, por favor. Nada más, sin explicación, sin contexto. Pasaron 3 días y finalmente me escribió diciendo que necesitaba hablar. Nos vimos en un café y ahí me soltó todo de golpe. Que estaba confundida, que había conocido a alguien, que no había pasado nada físico, pero que estaba sintiendo cosas que no sabía cómo manejar, que necesitaba separarse para aclarar su mente. Yo me quedé completamente en shock. Literalmente no entendía qué estaba pasando. ¿Quién era este alguien? No lo dijo directamente, pero supe desde ese momento que era su jefe. Volví a casa como un zombi. Esa noche no dormí. Revisé sus redes, y aunque no había nada explícito, empecé a unir piezas. Comentarios de él en sus fotos, likes a publicaciones antiguas, fotos en eventos donde él también aparecía al fondo. Comencé a sentirme como un extraño en mi propia historia. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo es que después de casi una década juntos, ella simplemente decidió que ya no quería más? Al día siguiente, me puse a limpiar la casa como si eso fuera a borrar todo. Quité sus cosas del baño, saqué sus zapatos del pasillo, hasta el cepillo de dientes lo tiré a la basura con rabia. Y ahí, en medio del desmadre, encontré una hoja de papel. Una hoja doblada varias veces, escondida detrás de un cajón. Era una carta, escrita por ella. Una especie de borrador de despedida. Decía cosas como no sé si estoy haciendo lo correcto, me siento atrapada, necesito algo nuevo, y lo más doloroso, no sé si aún lo amo o si solo amo la idea de él. Cuando terminé de leer esa carta que encontré escondida entre los cajones de nuestra cómoda, sentí como si me hubieran arrancado algo del pecho. No fue solo tristeza, fue como si todo lo que yo creía estable se hubiera resquebrajado en un segundo. Me quedé ahí, sentado en el piso del dormitorio, con las luces apagadas y el papel en la mano, releyendo una y otra vez cada palabra. No sé si todavía lo amo o si solo amo la idea de él. Esa frase me quedó clavada. Era como si me estuviera mirando desde afuera, como si fuera un objeto, una rutina, algo que ya no le causaba emoción. No se trataba de una discusión o un problema puntual. Se trataba de años juntos convertidos en una carga para ella. Durante varios días me moví como un zombi. Comía sin hambre, dormía mal,
trabajaba en piloto automático. Las horas pasaban, pero no me sentía parte del mundo. La casa parecía otra desde que ella se fue, incluso aunque sus cosas seguían ahí. Todo tenía un peso diferente. El sillón donde veíamos películas los domingos, su taza preferida en la cocina, el peine con algunos cabellos suyos en el baño. Cada objeto era un recordatorio de lo que había sido nuestra vida juntos, y de cómo todo eso había dejado de tener valor para ella. Intenté llamarla varias veces, no porque pensara que iba a volver corriendo o que podríamos arreglarlo, sino porque necesitaba entender, saber qué hice mal, cuando se rompió todo. Pero no atendía. A veces le escribía y me clavaba el visto. Otras ni siquiera eso. Silencio total. Empecé a revisar sus redes sociales. Yo sé que suena patético, y lo es, pero cuando uno está desesperado por respuestas, se aferra a cualquier indicio. Y ahí fue cuando empecé a ver cosas que me hicieron entender la verdadera dimensión de lo que estaba pasando. Fotos nuevas, comentarios de él, su jefe, el mismo del que tanto hablaba en los últimos meses, el que la motivaba, el brillante, el exitoso. Ahí estaba, comentando sus publicaciones con frases tipo siempre brillando o la mejor de todas. Gente que no sabe nada puede pensar que no es para tanto, que solo son comentarios normales entre compañeros de trabajo. Pero yo conozco a mi exesposa. Sé cómo se ríe cuando algo le gusta de verdad, sé cómo responde cuando a alguien le interesa. Esos comentarios, esas fotos, esas respuestas, eran coqueteo. Clarísimo. Y no solo eso. Una amiga de ella, que también me conoce desde hace años, me escribió por privado para decirme que estaba preocupada, que mi ex no era la misma, que había empezado a vestirse distinto, a hablar como si tuviera que demostrar algo todo el tiempo, que desde que salía con el jefe, había dejado de lado a muchas personas de su entorno, incluso a sus amigas más cercanas, que estaba insoportable, distante, como si viviera en una burbuja de ego inflado. Fue ahí cuando confirmé que lo nuestro no se había terminado por una crisis o por desgaste. Lo nuestro se terminó porque ella ya estaba en otra historia antes de que yo lo supiera. Y esa historia, como supe después, no empezó cuando ella se fue de casa. Empezó mucho antes. Empezó con mensajes a escondidas, con reuniones extraoficiales después del trabajo, con cenas de negocios que no tenían nada de profesionales. Y mientras tanto, yo estaba en casa, cocinando, haciendo arreglos, tratando de mantener en pie una relación que ya había sido abandonada por ella desde hacía rato. Duele darse cuenta de que no solo te dejaron, sino que te mintieron mientras lo hacían, que compartías la cama con alguien que ya no estaba ahí, aunque su cuerpo sí lo estuviera. Lo peor fue enterarme de que, apenas una semana después de irse, ya estaban viviendo juntos. Ni siquiera se tomó el tiempo de quedarse sola, de reflexionar, de ver qué quería realmente. Fue un cambio directo, de nuestra casa a la de él. Eso no es un error impulsivo, eso es planificación. Eso es traición premeditada. Y mientras ella mostraba su nueva vida, su renacimiento en redes sociales, yo tenía que explicarle a mi familia qué había pasado. Mi hermana no lo podía creer. Mi papá, que la adoraba, se quedó en silencio varios días sin saber qué decirme. Ni siquiera sabíamos cómo contarle a mis sobrinos, que la querían como a una tía más. Y ni hablar del perro, que la esperaba todas las noches en la puerta. Sí, el perro. Porque aunque suene ridículo, hasta él se dio cuenta de que algo se rompió. Empecé terapia porque sentí que solo no podía con todo. Me costaba hasta salir a la calle. Sentía que todo el mundo me miraba con lástima, como si supieran lo que había pasado. Me aislé. Dejé de ir a reuniones, dejé de contestar mensajes. Me metí en un agujero negro del que no veía salida. Pero la terapeuta me ayudó a poner algo de orden. Me hizo ver que yo no podía controlar lo que ella hacía, que lo único que podía manejar era cómo reaccionaba ante él, que tenía que empezar a vivir para mí, no para alguien que claramente ya no me tenía en cuenta. A los 3 meses, sin esperarlo, la madre de mi ex me llamó. Me dijo que necesitaba hablar conmigo, que su hija no estaba bien, que el jefe, el gran amor, el millonario encantador, la había dejado. Así, sin más. La reemplazó por otra más joven, una recién llegada a la empresa. Y que ahora mi ex estaba destrozada, sin trabajo, sin casa, y llorando todos los días. La mujer que me pidió tiempo por mensaje, que me negó explicaciones, que prefirió un tipo con poder y dinero antes que una historia de años, ahora quería hablar conmigo. Y yo no sabía qué hacer con eso, porque aunque había avanzado, aunque estaba empezando a reconstruirme, todavía quedaban heridas abiertas. Y ahí fue cuando entendí algo clave, no era amor lo que ella había perdido, era estabilidad. Comodidad. Había cambiado algo seguro por una fantasía, y ahora que la fantasía se derrumbaba, quería volver a lo seguro. Después de esa llamada, me quedé en el sofá por más de una hora, mirando al vacío, sin decidir nada. La madre de mi ex estaba claramente preocupada, pero no por mí, obviamente. Ella quería que yo hablara con su hija, tal vez con la esperanza de que yo pudiera salvarla del desastre en el que se había metido sola. Pero, ¿por qué yo tendría que hacerlo?
¿Por qué después de todo lo que me hizo, después de desaparecer sin una explicación y vivir como si yo nunca hubiera existido, tendría yo que salir al rescate ahora que todo se vino abajo? No contesté nada de inmediato. Dije algo genérico, que lo iba a pensar, que esperaba que se pusiera bien. Pero corté la llamada con una mezcla de rabia y compasión, y por primera vez en meses, me vi frente al espejo sin sentir vergüenza. Sentí que ya no era el tipo abandonado que todos veían con lástima. Sentí que tenía el control, aunque fuera solo por un segundo. A los pocos días, como era de esperarse, ella me escribió. Usó una excusa tonta, algo sobre unos papeles del seguro del auto que todavía estaban a su nombre. Lo que sea. Sabía perfectamente que era una manera de tantear el terreno. Me pidió si podía pasar por casa para hablar un momento. Mi primera reacción fue un no rotundo, pero luego lo pensé mejor. Yo ya no era el mismo que ella dejó. Y tal vez necesitaba verla de nuevo, cara a cara, no para perdonar, ni para volver, sino para cerrar un capítulo que ella misma dejó a media. Nos vimos un sábado por la tarde. Llevaba semanas sin verla, y cuando apareció frente a la puerta de mi casa, me costó reconocerla. Había bajado de peso, pero no de una forma saludable. Tenía ojeras, el pelo descuidado, y aunque se esforzaba por sonreír, no le salía natural. Se notaba que estaba intentando sostenerse con los restos de una confianza que ya no tenía. Entró en silencio, como si pisara terreno ajeno. La casa seguía igual, solo que sin ella. Nos sentamos en la mesa de la cocina. No había nada que romper, pero el aire estaba cargado de una incomodidad brutal. Ella fue la primera en hablar, y no fue para pedirme disculpas. Lo que hizo fue empezar a contarme cómo todo se había ido a la mierda. Que el tipo, el jefe, su nuevo comienzo, resultó ser un imbécil, que al principio todo era viajes, cenas, lujos, pero que en cuanto ella empezó a hablar de cosas más serias, como compromiso o futuro, él se apagó. Empezó a evitarla, a tratarla con indiferencia. Luego vino una chica nueva a la empresa, más joven, con menos experiencia pero con más carisma, y de la noche a la mañana, ella estaba fuera, sin explicaciones, sin indemnización, solo una carta de despido por reestructuración. Ella lo contó como si esperara que yo sintiera pena. Y sí, parte de mí la sentía. No porque me importara lo que le pasaba, sino porque era patético. Era la confirmación de que había destruido todo por algo que ni siquiera valía la pena. Me confesó que se había gastado todos los ahorros creyendo que la relación con él iba a durar. Que ahora vivía con su madre de nuevo y que estaba buscando trabajo sin suerte. Pero lo que me remató fue cuando, sin rodeos, me dijo que pensaba que tal vez nos habíamos apresurado al separarnos, que quizás necesitábamos una segunda oportunidad, que con el tiempo se dio cuenta de cuánto le hacía falta la vida que teníamos. Casi me río en su cara. No por crueldad, sino porque era tan obvio lo que estaba haciendo que dolía de lo patético que era. Me quedé en silencio un rato. No respondí de inmediato. No porque dudara, sino porque no quería explotar. Solo le pregunté una cosa, ¿y si ese tipo no te hubiera dejado, estarías acá ahora? No contestó. Bajó la mirada. Y ese fue todo el cierre que necesitaba. Le dije que me alegraba de que se diera cuenta de lo que había perdido, pero que ya no había nada que recuperar. Que yo había estado solo durante meses, reconstruyéndome desde el suelo, mientras ella jugaba a vivir una novela romántica de oficina. Que no me interesaba ser su plan B. Que le deseaba suerte, pero que no había vuelta atrás. La invité a irse. Ella se quedó unos segundos más, tal vez esperando que yo cambiara de idea, pero no pasó. Se fue sin decir mucho más. Y ahí, solo en la casa otra vez, me senté en el mismo sofá donde había llorado su ausencia meses antes, pero esta vez no lloré. Esta vez me sentí en paz. Desde ese día, todo cambió. Empecé a enfocarme más en mí, sin mirar atrás. Volví al gimnasio, retomé hobbies que había abandonado. Empecé a salir con amigos otra vez, no para olvidarla sino porque realmente quería recuperar mi vida. Me di cuenta de que toda mi energía había estado puesta en sostener una relación que solo uno de los dos estaba tratando de mantener. Ella se rindió hace mucho tiempo, solo que yo no lo había visto. La ironía es que, al perderla, me encontré a mí mismo. Empecé a recordar quién era antes de ser el esposo de... Me reencontré con mis gustos, mis tiempos, mi calma. No voy a negar que todavía hay días donde duele. Es inevitable después de tantos años. Pero cada vez son menos, y cada vez me pesa menos su recuerdo. Me cuesta creer que alguna vez pensé en perdonarla. Ahora veo con claridad. No fue solo una traición amorosa. Fue una traición a nuestra historia, a nuestros planes, a nuestra confianza. Y eso no se reconstruye con una visita y un lo siento. Lo curioso es que varias personas de su entorno también se fueron alejando de ella. Amigos mutuos, incluso algunas de sus amigas más cercanas, empezaron a escribirme, a contarme que no entendían su comportamiento, que había cambiado, que parecía otra. No porque yo quisiera armar una red de chismes, sino porque de alguna forma todos quedaron impactados por su transformación repentina. Ella había cortado con todos,
como si necesitara romper cada vínculo que la ataba a su vida anterior. El problema es que cuando la nueva vida se vino abajo, ya no le quedaba nada. Después de aquella conversación en mi casa, no volví a verla, ni a buscarla, ni a responderle. Fue como si una parte de mí hubiera terminado de cerrarse en ese momento, y no porque ya no doliera, sino porque entendí que seguir revolviendo esa historia solo iba a arrastrarme de nuevo al mismo pozo. Ella se fue esperando que yo le tendiera la mano, que le ofreciera consuelo, redención, quizás una nueva oportunidad. Pero lo único que yo tenía para darle era una puerta cerrada y el silencio que dejó todo lo que rompió. Las semanas siguientes a su visita fueron raras, pero liberadoras. Me acostumbré al hecho de que ya no iba a volver, y más importante aún, que yo tampoco la quería de regreso. Por primera vez en mucho tiempo empecé a sentir que podía hacer planes sin tener que consultarlos con alguien más. Pequeños detalles como organizar un viaje corto solo o decidir qué comer sin pensar si a ella le gustaba o no. Cosas simples, pero que uno deja de hacer cuando vive siempre pensando en otro. Y no me malinterpretes, cuando estás en una relación sana, compartir decisiones es parte de la conexión. Pero lo nuestro hacía rato que no era sano. Era dependencia, rutina disfrazada de estabilidad. Una noche me encontré con un amigo que no veía desde antes de la separación. Me dijo algo que me quedó resonando por días: a veces te salvan las personas que te rompen. En ese momento me reí con desgano, pero mientras caminaba de vuelta a casa, entendí que tenía razón. Si ella no hubiera hecho lo que hizo, probablemente seguiríamos juntos, viviendo en una mentira, atrapados en una relación que ya no tenía alma. Yo habría seguido esforzándome por mantener algo que ella ya no valoraba. Habría pasado años al lado de alguien que estaba esperando la primera oportunidad para irse. Con el paso del tiempo, fui escuchando cosas sobre su situación. Nada que yo buscara activamente, pero los círculos sociales a veces son más pequeños de lo que creemos. Supe que había intentado volver a trabajar en otro lugar, pero nadie en su industria quería meterse con el tipo de drama que había armado en su anterior empresa. No se hablaba públicamente de su relación con el jefe, claro, pero el rumor se esparció rápido. Relaciones inapropiadas, ambiente tenso, conflicto de intereses, ese tipo de frases que se dicen en voz baja pero que pesan como piedras. También me enteré de que se había alejado de su mejor amiga, la misma con la que hablaba a diario durante años. Al parecer, la amiga le había dicho que no entendía por qué había dejado todo así, tan de golpe, sin intentar arreglar nada. Y mi ex se lo tomó como una traición. Pelea tras pelea, dejaron de hablarse. Y ahí fue cuando me quedó claro que el problema ya no era solo conmigo, era con todo su mundo. Ella estaba rompiendo vínculos porque no podía enfrentar lo que había hecho, y porque asumir la culpa es más difícil que huir. Una tarde de sábado, mientras tomaba un café en un lugar que solíamos frecuentar, me crucé con otra persona que conocía a ambos, una excompañera de ella que trabajaba en recursos humanos. Me saludó con una mezcla de sorpresa y pena, y después de unos minutos de charla trivial, me soltó algo que no esperaba. Ella me confesó que creía que se había equivocado, pero que ya era demasiado tarde para volver. Me quedé frío. No porque fuera una novedad, sino porque era la primera vez que alguien me lo decía así, tan directo. Yo lo sospechaba, claro. Su mirada el día que vino a casa decía muchas cosas que su boca no pudo expresar. Pero escucharlo de alguien más le dio peso. ¿Y sabes qué? No me movió ni un milímetro, ni una fibra de mí quiso ir corriendo a buscarla, ni una voz interna me dijo dale una segunda oportunidad. Nada. Solo pensé, sí, ya es demasiado tarde. Volví a enfocarme en mí. Apliqué a un curso de diseño industrial que siempre había querido hacer pero que había pospuesto una y otra vez porque no era el momento. Empecé a entrenar 3 veces por semana sin saltarme ni un solo día, no para tener abdominales ni nada por el estilo, sino porque por primera vez entendía lo importante que era ponerme a mí en el centro de mi vida. Salía a caminar sin rumbo fijo, dejaba el celular en casa, escuchaba música sin pensar en nada más que en el momento. Empecé a redescubrir cosas simples que me hacían bien y que antes pasaban desapercibidas porque siempre había otra prioridad. La última vez que supe algo directo de ella fue a través de una carta. Sí, otra carta. Esta vez no la escondió. La dejó en el buzón de mi casa. Ni siquiera tocó el timbre. La leí de pie, en la cocina, sin apuro. Era más corta que la anterior. Menos confusa, pero igual de triste. No me pedía volver. Ni siquiera se disculpaba abiertamente. Solo decía que había perdido el norte, que no se reconocía, que pensaba mucho en mí y en lo que destruyó, y que esperaba que yo pudiera ser feliz, aunque no fuera con ella. La guardé en un cajón. No respondí. No porque tenga rencor, sino porque no hay nada que responder. El cierre ya había pasado. Ya no había conversación pendiente, ni emociones sin procesar. Solo quedaba seguir. Hay una parte de mí que todavía se pregunta cómo una persona puede cambiar tanto en tan poco tiempo. Como alguien que fue tu mejor amiga, tu confidente, tu familia, puede convertirse en un extraño de un día para otro. Pero ya no busco explicaciones.
Algunas personas no cambian, simplemente revelan quiénes son cuando se presenta la oportunidad. Con el paso de los meses, lo que al principio me pareció una tragedia insuperable terminó convirtiéndose, sin exagerar, en una especie de renacimiento personal. No estoy diciendo que fue fácil ni rápido, ni que me levanté un día y todo estaba bien, para nada. Hubo noches eternas, recuerdos que dolían como cuchillas, y momentos en que tuve que frenarme de escribirle, de buscar algún tipo de contacto solo por sentir que todavía existía un puente, aunque estuviera roto. Pero poco a poco, sin darme cuenta, comencé a dejar de esperarla. Y ese fue el verdadero punto de inflexión. La casa, que en algún momento se sentía como un mausoleo de recuerdos, empezó a cambiar de energía. Pinté las paredes, tiré objetos que guardaba por costumbre, no por necesidad. Cambié los muebles de lugar. Reemplacé la vieja colcha que ella eligió por una que me gustaba a mí. Empecé a ocupar mi espacio sin pedir permiso. Lo que antes era nuestro, ahora era mío. Y lo hice así a propósito, no para borrar el pasado, sino para reescribir mi presente. Lo curioso es que cuanto más me reconstruía, más señales recibía de que ella no lo estaba haciendo. Empecé a notar pequeños intentos de reconexión que eran tan evidentes como innecesarios. Comentarios indirectos a través de conocidos, publicaciones vagas en redes sociales que hacían alusión a errores, arrepentimientos, lecciones de vida. A veces me mandaba un mensaje suelto, sin contexto, tipo «¿O te acordás del restaurante donde fuimos para tu cumpleaños? O hoy pasé por aquel lugar donde paseábamos al perro, me acordé de vos». Nada directo, nada comprometido, solo migajas emocionales, como si con eso bastara para mantenerme flotando en su órbita. No contesté. No porque haya querido jugar al fuerte o al indiferente, simplemente ya no me interesaba sostener una conexión que solo servía para alimentar su nostalgia selectiva. Yo no soy un recuerdo bonito al que se puede volver cuando la vida real se pone pesada. Y aunque reconozco que hubo momentos en los que esas señales me despertaban cierta ternura, porque después de todo compartimos muchos años, lo cierto es que también me generaban rechazo. Porque lo que ella hacía no era venir a pedir perdón ni a cerrar nada con madurez, era solo una forma de apaciguar su culpa. Y yo ya no estaba disponible para eso. Una noche, tomando una cerveza con un amigo, salió el tema de todo lo que había pasado. Él me dijo algo que me marcó: tu problema fue que te tomaste en serio a alguien que no sabía lo que quería. Y sí, tenía razón. Yo armé mi vida sobre la base de una persona que cambió de dirección sin siquiera avisarme, que se dejó llevar por un impulso, por una emoción nueva, y que pensó que yo siempre iba a estar ahí para amortiguar su caída cuando las cosas no salieran como esperaba. Y no es que ella sea un monstruo, no la odio, ni quiero vengarme, ni deseo que le vaya mal. Pero sí creo que hay decisiones en la vida que te definen, y la suya la definió. No por haberse equivocado, todos lo hacemos, sino por cómo manejó ese error. Por la cobardía con la que eligió escapar en lugar de hablar. Por la frialdad con la que borró casi una década de historia común sin dar la cara. Por eso ya no hay vuelta atrás. No importa cuántas veces se arrepienta. No importa cuántas canciones tristes escuche o cuántas frases motivacionales publique en Instagram. Una vez, por pura casualidad, me crucé con su hermana menor en una feria del centro. Hacía años que no la veía. Fue raro, pero también tranquilo. Me abrazó como si no pasara nada y me dijo algo que todavía tengo grabado. Te juro que no entiendo en qué estaba pensando. Lo que tenía con vos era real. Nadie más la va a querer así. Le agradecí. Pero en el fondo, no necesitaba escuchar eso. Ya no se trataba de si alguien más la iba a querer. Se trataba de que yo ya no quería cargar con el peso de sostener a alguien que no supo valorar lo que teníamos cuando más importaba. El punto más simbólico de todo este proceso fue el día en que vendí el auto que compartíamos. Era mío, técnicamente, pero ella lo usaba más que yo. Tenía miles de recuerdos, viajes de vacaciones, idas al cine, peleas en la autopista, risas con música fuerte y ventanilla baja. Todo eso vivía dentro de ese auto. Y aunque no era un objeto valioso en sí, representaba algo emocionalmente pesado. Un sábado lo llevé a una concesionaria y lo dejé ahí. Firmé los papeles, me dieron el cheque, y me fui caminando. No compré otro enseguida. Quería sentir que era moverse sin ese lastre simbólico. Y, curiosamente, me sentí más liviano. Hoy en día, no tengo pareja. Y no porque me haya cerrado al amor o porque haya quedado traumatizado. Simplemente estoy bien solo. No necesito llenar el espacio con otra persona para sentirme completo. Salgo, tengo citas de vez en cuando, pero sin ansiedad, sin esa desesperación por encajar en una nueva historia. Porque aprendí que estar en paz conmigo mismo vale mucho más que cualquier compañía mal elegida. Y mientras escribo esto, sentado en mi casa, con mi música de fondo y mi perro dormido a los pies, me doy cuenta de que esta es la vida que merezco. Una vida sin sobresaltos emocionales innecesarios. Una vida que se construye con decisiones honestas, no con atajos ni impulso. Lo que ella hizo me destruyó, sí. Pero también me obligó a mirar hacia adentro,
a redefinirme, a descubrir una versión de mí que había quedado opacada por años de concesiones, silencios y postergaciones. Una cosa que nadie te dice cuando atraviesas una separación como esta, con traición incluida, es que el duelo no es una línea recta. No es que un día te despertas y ya está, pasó todo. El proceso viene en oleadas, hay días que amaneces liviano, como si hubieras vencido el dolor, y otros donde una simple canción en el supermercado te abre una herida que pensabas cerrada. Me pasó varias veces, creía que ya no me importaba, que estaba más allá del pasado, y de repente, algo insignificante me revolvía el estómago. Una película, una calle, un plato de comida, todo lo que compartimos estaba lleno de detonantes, pero lo bueno es que con el tiempo, esas detonaciones se vuelven más suaves, menos violentas, pasa de ser un terremoto a una leve sacudida, y después, si tenés suerte y te haces cargo de vos mismo, desaparecen del todo. Al menos, así fue conmigo. Algo que ayudó muchísimo fue escribir. Empecé a llenar cuadernos con pensamientos, con preguntas, con broncas que no sabía dónde meter. Escribir me hizo ver que muchas veces lo que más nos duele no es el otro, sino la versión de nosotros mismos que dejamos atrás. Yo no lloraba solo por ella. Lloraba por el tipo que fui durante años, el que creyó que el amor era aguantar, ceder, esperar. El que pensó que si uno se esforzaba lo suficiente, la otra persona iba a hacer lo mismo. Y no siempre es así. Hay gente que no sabe cuidar lo que tiene. Hay gente que, aunque la ames con todo, no puede o no quiere corresponderte de la misma forma. Con el tiempo, también volví a conectar con personas que había dejado de lado sin querer. Amigos que se habían alejado porque yo me había vuelto un tipo medio ausente, encerrado en la rutina con mi ex. Empezamos a juntarnos otra vez, a hablar de cosas que nada tenían que ver con la separación. Y eso me sanó mucho, porque me recordó que mi identidad no estaba atada a esa relación, que había todo un mundo allá afuera que seguía girando, y que yo podía volver a formar parte de él sin que me pesara el pasado. En una de esas juntadas, uno de mis amigos me preguntó si alguna vez me arrepentí de no haber intentado una segunda oportunidad con ella, y me costó responder. No porque dudara, sino porque la respuesta era compleja. No me arrepiento, pero entiendo por qué alguien en mi lugar podría haberlo hecho. Porque es fácil caer en la tentación de lo conocido. Porque por más que te hayan lastimado, hay algo en el recuerdo de lo compartido que sigue tirando. Pero el problema es ese, te agarra la nostalgia de lo que fue, no de lo que es. Y una vez que abrís los ojos y ves realmente a la persona que tenías enfrente, ya no hay vuelta atrás. La traición fue solo el catalizador. El problema real vino antes. Fue la acumulación silenciosa de cosas que no se dijeron, de señales que ignoré, de momentos donde ella ya no estaba emocionalmente y yo me negaba a aceptarlo. La infidelidad no fue el inicio del fin, fue solo el golpe final a una estructura que ya estaba podrida desde hace rato. Hubo un momento clave que terminó de confirmar que había tomado la decisión correcta. Fue cuando me crucé con una excompañera del trabajo de ella, una mujer mayor, con la que habíamos coincidido en un par de reuniones sociales. Me saludó con afecto y, sin dar muchos rodeos, me dijo, nunca entendí por qué te dejó. Nadie lo entendió. Siempre decíamos que vos eras el único que la trataba bien. Me dijo que desde que la echaron de la empresa, ella andaba desorientada, que se le notaba la inestabilidad, que pasaba de estar eufórica a deprimida en cuestión de días, que había perdido peso, brillo, dirección. Esa conversación me dejó pensativo. No porque me preocupara por ella, sino porque me di cuenta de que, aún en su nueva vida, seguía buscando algo que no sabía qué era. Nunca fue sobre mí. Nunca fue que yo no era suficiente. Era que ella no sabía lo que quería. Y una persona así puede destruirte sin siquiera darse cuenta, porque vive buscando sin mirar lo que tiene. Después de eso, dejé de pensar tanto en su porqué. Me empecé a centrar en mí y ¿para qué? ¿Para qué pasé por esto? ¿Qué tenía que aprender? ¿Qué parte de mí necesitaba despertar para no volver a caer en lo mismo? Y ahí fue donde empecé a mirar el futuro con otros ojos. Dejé de pensar en rehacer mi vida, como si estuviera rota, y empecé a construir una vida distinta, no como una venganza contra el pasado, sino como un acto de amor propio. Retomé viejos sueños, volver a estudiar, viajar solo, empezar un emprendimiento que venía posponiendo. No hice todo de golpe, pero cada paso fue una forma de decirme a mí mismo, vos importás, vos también mereces todo eso que te pasaste años dando a otro. Una noche, volviendo de una cena con amigos, recibí un mensaje de ella. Era largo, casi una confesión. Me decía que todavía me pensaba, que se acordaba de las pequeñas cosas, que le costaba dormir, que no sabía cómo seguir, que sentía que había cometido un error irreversible. Lo leí entero, 2 veces, y después, simplemente lo borré. No contesté. No porque estuviera enojado, sino porque entendí que no era mi responsabilidad sostener su culpa, ni ser su red de contención cuando todo le salió mal. Después de borrar ese último mensaje, algo cambió en mí de forma definitiva. Fue como un clic que se venía gestando hacía meses, pero que necesitaba ese pequeño acto para cerrarse por completo.
No contestarle fue, en esencia, elegirme. Y no hablo de esas frases vacías tipo, me elegí a mí mismo, como se lee todo el tiempo en redes sociales. Hablo de verdad. De entender que seguir alimentando cualquier tipo de vínculo con alguien que me hizo tanto daño, aunque fuera solo por nostalgia, por compasión, por historia, era traicionarme a mí mismo. Me tomé unos días de vacaciones. No muy lejos, nada lujoso. Solo agarré el auto, alquilé una cabaña en las afueras de Austin y me desconecté del mundo. Sin celular, sin redes, sin planes. Solo yo, un par de libros y el silencio. Esa pausa me permitió ver todo con distancia, con claridad. Por primera vez en años no sentí la necesidad de explicarme ante nadie. No tenía que cuidar a nadie, ni estar pendiente de si alguien estaba feliz, aburrido, distante o molesto. Solo tenía que existir. Y créeme, después de años en una relación donde me perdí poco a poco, reencontrarme con mi soledad fue casi espiritual. Uno de esos días, sentado frente a un pequeño lago mientras atardecía, pensé en algo que jamás me había permitido pensar con total sinceridad, cómo sería hoy mi vida si ella no se hubiera ido. No si no me hubiera engañado, eso es otra cosa, sino si simplemente no se hubiera ido. ¿Dónde estaríamos? ¿Qué clase de rutina estaríamos viviendo? ¿Cuántas veces más habría tenido que callarme cosas para evitar peleas? ¿Cuántos sueños míos seguirían guardados en el cajón por priorizar los suyos? Me costó admitirlo, pero me di cuenta de que, incluso antes de la traición, ya vivía una especie de resignación disfrazada de estabilidad. Y ahí fue cuando entendí que el verdadero quiebre no fue el engaño con su jefe. Fue la acumulación de años en los que yo dejé de escucharme. En los que fui adaptándome a lo que ella necesitaba, quería, proyectaba. En los que postergué mi crecimiento personal para sostener una vida en pareja que funcionaba más como empresa que como vínculo afectivo real. Yo no estaba en pareja, estaba en una especie de sociedad limitada donde mis emociones eran el departamento que siempre tenía recorte presupuestario. Esa semana solo, alejado de todo, me sirvió para limpiar mi mente. Volví distinto. No como si hubiera olvidado lo que pasó, sino como alguien que ya no carga con esa historia a cuestas. No me definía más. Ya no era el ex al que dejaron por otro. Era simplemente yo, otra vez. Y claro, como suele pasar en estos procesos, justo cuando uno empieza a estar realmente bien, aparece otra vez la sombra del pasado. Un día volviendo del trabajo me crucé con su madre en un supermercado. Fue incómodo al principio. Me saludó con esa mezcla de ternura y vergüenza que tienen los padres cuando saben que sus hijos hicieron algo imperdonable. Me preguntó cómo estaba y le dije la verdad, bien, tranquilo, con proyectos nuevos. Me miró como si no pudiera creerlo, como si hubiera esperado encontrarme arruinado, aún resentido, revolcándome en el dolor. Me dijo que su hija no estaba bien, que últimamente se la pasaba encerrada, sin ánimos, sin trabajo fijo, distanciada de casi todo su entorno. Y me hizo una pregunta que me resultó absurda, ¿vos crees que todavía la querés? La miré. En serio la miré. Y le dije, no sé si alguna vez la conocí del todo, pero no la quiero. Al menos no a la persona que es hoy. No fue una respuesta agresiva. Fue calma. Fue una verdad que ya no me dolía decir. Ella bajó la mirada, suspiró y asintió en silencio. Creo que en el fondo entendió que era justo, que no se puede esperar amor eterno después de una traición tan brutal. Desde entonces no supe nada más de mi ex. Literalmente nada. No pregunté, no revisé redes, no busqué intermediarios. Me alejé de todo lo que me recordaba a esa etapa. Y no lo hice desde el odio, sino desde la necesidad de construir una vida sin ruido, sin interferencias del pasado. Mi foco está en mí, en mis relaciones reales, en mis proyectos. Y lo más loco de todo esto es que con el tiempo, la gente alrededor también cambia su forma de ver. Al principio, después de que ella se fue, yo era el pobrecito, el que fue engañado. Nadie lo decía así, claro, pero se sentía en la forma en que me hablaban. Como si hubiera que tenerme lástima. Como si yo fuera menos porque alguien decidió irse. Pero ahora, años después, soy otra cosa. Soy el que salió adelante, el que no se quedó estancado, el que hizo de su dolor una reconstrucción. A veces me preguntan si volvería a confiar en alguien, si me veo en una nueva relación a futuro. Y la respuesta es sí, pero con matices. Hoy me conozco mejor, y eso también significa saber que no quiero volver a vivir. Ya no tengo esa ansiedad por estar con alguien para llenar vacíos. Me gusta compartir, sí, pero desde otro lugar. Desde la autonomía. Desde la conciencia de que el amor no puede costarte a vos mismo. ¿Y sabes qué es lo más fuerte? Que no extraño nada de esa relación. Ni los buenos momentos, ni las costumbres, ni siquiera los días felices. Porque entendí que todo eso era real solo para mí. Que muchas veces idealizamos lo que vivimos porque queremos que haya tenido sentido. Pero a veces, aunque nos duela, la historia fue desigual desde el principio. A veces me siento a pensar cómo llegué hasta acá. No lo digo como alguien que siente que lo logró todo, ni como quien quiere presumir una transformación mágica. Lo digo desde un lugar más real, más honesto.
Porque sé que si me hubieras preguntado hace 1 año y medio si iba a estar en paz, con proyectos nuevos, con energía para levantarme cada mañana sin el peso de lo que ella me hizo, te habría dicho que no lo veía posible, que lo único que me esperaba adelante era un loop eterno de preguntas sin respuesta, de recuerdos que dolían como una infección mal curada. Y sin embargo, acá estoy. ¿Distinto? No perfecto, no invulnerable, pero completo. No te voy a mentir, hubo momentos en este proceso donde pensé que lo más fácil era aceptar cualquier cosa con tal de no estar solo. Cuando ella apareció de nuevo, cuando su familia me pidió que no le diera la espalda, cuando yo mismo dudé y quise creer que quizás lo que rompimos se podía arreglar. Pero la verdad es que hay cosas que no se reparan, no porque uno no quiera, sino porque no deben ser reparadas. Hay vínculos que, aunque tengan historia, no tienen futuro. Y aferrarse a ellos es como tratar de inflar un globo que ya está pinchado. Podés soplar todo lo que quieras, que el aire se va igual. Una de las cosas más importantes que aprendí en este camino fue a respetar mis propios límites. Yo antes era de esos que se adaptaban a todo. Que si alguien estaba mal, ahí estaba yo. Que si había que ceder, yo era el primero. Que si algo no me gustaba, me lo tragaba para evitar conflicto. Y así, sin darme cuenta, fui dejando pedazos míos en cada paso. Como si para ser querido hubiera que ser siempre flexible, siempre comprensivo, siempre dispuesto. Y no. Hoy sé que el amor no se prueba con sacrificios desmedidos, se construye con reciprocidad, con verdad, con presencia real. El último gran cierre, al menos simbólico, llegó hace un par de meses. Una amiga en común me escribió para decirme que mi ex se estaba por mudar del estado, que había conseguido un trabajo en Arizona, y que planeaba irse sin decirle a nadie más. No sé si era verdad o si solo lo decía por dramatismo, pero me sorprendió lo poco que me afectó. Antes, una noticia así me habría revuelto por dentro. Me habría hecho pensar en qué pasaría si ya nunca más la volvía a ver. Pero ahora, sinceramente, no sentí nada. Ni alegría, ni tristeza. Solo indiferencia. Y esa indiferencia no era frialdad. Era señal de que finalmente la herida había cerrado. Mucha gente dice que el tiempo lo cura todo, pero no es del todo cierto. El tiempo solo es útil si vos haces algo con él. Si lo usás para mirar adentro, para moverte, para reconstruirte de a poco. Si lo usás para dejar de perseguir explicaciones imposibles y empezás a prestarte atención. Lo que de verdad cura no es el paso de los meses. Es lo que haces mientras esos meses pasan. Y yo hice todo. Me revolqué en el dolor, sí. Me aislé, lloré, odié, me cansé de todo. Pero después también pedí ayuda, escribí, cambié de hábitos, limpié mi entorno, me abrí a otras personas, me di el permiso de empezar de nuevo. Y quizás lo más sanador fue aceptar que nunca iba a tener todas las respuestas. Que hay cosas que hizo ella que no voy a entender jamás. Que no importa cuánto intente meterme en su cabeza, jamás voy a justificar lo que me hizo. Y que tampoco lo necesito. No hace falta comprender la tormenta para saber que te empapaste. Lo único que importa es cómo te secas, cómo seguís caminando, qué haces después. Hoy tengo otra vida. No espectacular, no perfecta, pero real. Tengo una rutina que disfruto, amigos que no son pasajeros, una familia que estuvo cuando más la necesité. Me volví a conectar con mi hermana, con mi viejo, con mi sobrino que siempre preguntaba por ella y ahora ya ni la nombra. Y eso también me ayudó, ver que el mundo sigue, que la gente sigue creciendo, cambiando, riendo, que el tiempo pasa también para los demás, que uno no se queda atrapado para siempre en lo que le dolió. ¿Y sabes qué? Volví a confiar en la gente, no desde la ingenuidad, sino desde la elección consciente de no vivir con miedo, porque no quiero que lo que me hizo una persona condicione lo que pueda construir con otra. Sí, seré más cuidadoso, sí. No voy a regalar confianza como antes, pero no voy a vivir desconfiando de todos solo porque ella falló. No voy a permitir que su traición me haga vivir en una cáscara.